Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bueno, saludándolos una vez más para poder hablar de diferentes temáticas acerca de diferentes disciplinas. En esta ocasión vamos a entender un poquito qué es aquello de analizar el discurso, ¿cierto? Vamos a estar observando diferentes diapositivas que nos van a llevar a comprender esta situación. Por acá las tenemos, entonces, bueno, vamos a entender lo siguiente. Empezando, pues vamos a mirar un poco sobre la conceptualización del término, ¿cierto? Hay unas lecturas que están siendo sugeridas para que las puedan tomar y también, pues por supuesto, unos autores que nos ayudarán como que a develar, ¿cierto? A dar respuesta a las diferentes preguntas de qué es analizar el discurso, qué no es un análisis del discurso, cómo se da esa conceptualización del tema y de qué manera pues todo esto se lleva a la vida práctica a través de algunos ejemplos y demás. Menguenot pues en el 2005 nos habla de que el discurso, ¿cierto? Es una de las corrientes recientes y prácticas antiguas de los estudios del texto. Recordemos que ya hemos hablado que parte de un enunciado, ¿cierto? Y que después de que ese enunciado es sometido a ciertos entes, a ciertos parámetros y demás, pues se convierte en discurso, ¿sí? Y que este estudio del discurso comienza a convertirse en análisis desde las posturas de autores como Harris, ¿cierto? En 1952 y desde corrientes pragmáticas, ¿sí? En donde también pues ya va, digamos que a hacer praxis la semántica en la escuela francesa, ¿sí? Ahora bien, otros autores que se mencionan en Menguenot, en el libro de Menguenot, sí, es Gomprez y Hymes en 1964, en donde dicen que, bueno, este análisis del discurso, lo que es hacerlo, pues implica de la etnografía, ¿cierto? La significación del discurso implica de ese contexto, es decir, vamos a mirar cómo la cultura influye, ¿cierto? El dialecto, las etnias, ¿sí? La lengua inclusive en sus diferentes cambios, pues van a ser parte de lo que podemos nosotros denominar discurso y sus diferentes vertientes, variaciones, evoluciones, ¿sí? A esto se le añade además las teorías de la enunciación, ¿sí? Luego las miraremos más adelante, de qué manera pues los enunciados, ¿sí? Están englobados en un texto, ¿cierto? Como los géneros discursivos transversalizan de alguna manera los discursos, ¿sí? Entre otras cosas que van a ser pues muy propositivas para entender que la historia de las ideas de lo que es el discurso, ¿sí? Se lleva hacia los dispositivos enunciativos, como lo menciona Foucault en 1996. Recordemos que en el anterior video nosotros habíamos hablado sobre el aparato formal de enunciación, ¿cierto? Como la lengua, como ese sistema de cambios de signos que nos ayuda precisamente a comprender, a desglosar los discursos, a hacer los discursos, ¿cierto? En frente a los enunciadores, coenunciadores, ¿cierto? En fin, cosa que les invito a retomar tal vez estas lecturas para que podamos lógicamente tener un poco más del compendio de información de lo que pueden ser estos elementos discursivos. Podemos ver también además que otros autores como Bakhtin pues comienzan a proponer los géneros del discurso, ¿cierto? Y las dimensiones del dialogismo entre ellos, es decir, recordemos que los géneros del discurso pueden estar sometidos a la forma como te presento ese discurso, si es a través de una noticia, a través de un video, ¿cierto? Y diferentes maneras de lo que la lingüística textual busca, ¿sí? Para que se haga el análisis y cómo ver que las oraciones, las cosas que nosotros hablamos, ¿cierto? Pueden tener unos elementos que no pueden comprenderse en la frase misma, ¿sí? Y la interpretación de un discurso no se resume en la frase que lo componen, es decir, hay algo más allá, lógicamente, de lo que nosotros podemos ver visualmente a través de la escritura, de las grafías, que nos permite entender qué es un análisis discursivo, ¿cierto? Entonces, para nosotros conocer esto, pues lógicamente tenemos que partir del hecho de relacionar el texto y el contexto, ¿sí? Es decir, ustedes saben que los discursos pues tienen su significado, ¿cierto? Y van a hacer uso de la hermenéutica inclusive, dependiendo del contexto en el que se utilicen, ¿no? Dependiendo de los imaginarios colectivos, dependiendo de lo semántico, de la construcción del signo, del significante, de lo semiótico, de toda la estructura de la lengua que hace parte de poder comprender de qué manera los discursos van cambiando, ¿sí? Van evolucionando, cómo los entendemos
y por ello pues lógicamente una frase no necesariamente va a ser proclive a que se haga análisis del discurso en su parte gráfica, ¿no? En su parte escritural, sino que puede ir mucho más allá, ¿sí? De hecho, una conversación, pues miremos que utiliza elementos de la etnografía, de la sociolingüística, ¿cierto? Los géneros del discurso, ¿sí? Utiliza las diferentes posiciones de los hablantes, las ideas, los subjetivos, ¿cierto? Las marcas dialectales, los enunciados, las diferencias sociales, los extractos, ¿sí? La paralingüística, los movimientos dentro del etos discursivo, ¿cierto? El patos, el logos, en fin, situaciones que nos llevan a entender que hablar de un análisis del discurso, pues lógicamente va a tener varios elementos relacionados que de alguna manera nosotros vamos a comprenderlos y a enfocarlos desde diferentes estructuras, ¿no? De las estructuras de tal vez cómo el discurso se da a través de las diferentes vertientes de los recursos lingüísticos, la forma que tiene el discurso, el contexto de producción del discurso, ¿cierto? El análisis de esos géneros discursivos que están sometidos al discurso, ¿sí? Los discursos como práctica social, ¿sí? Entonces, el hacer los enfoques sobre un discurso, pues se centra que en el análisis de las características lingüísticas y estructurales del discurso vamos a encontrar los objetos de estudio del mismo, ¿no? Vamos a permitirnos una comprensión más profunda de cómo se cree, se comunica el significado a través del lenguaje, ¿cierto? Con qué recursos, con qué intención, ¿sí? Cómo las perspectivas dentro del análisis del discurso nos ayudan a examinar el lenguaje y el discurso en sí mismo, ¿sí? Sin enfocarse necesariamente, principalmente en el contenido y en los significados que están subyacentes, ¿sí? Entonces, analizar el discurso, pues, es precisamente referirse a un conjunto de enfoques y metodologías que se utilizan para examinar y comprender cómo se constituyen, transmiten y negocian los diferentes significados a través del lenguaje, ¿sí? En diferentes contextos sociales, culturales y comunicativos. Ojo, que importante, ¿no? Porque estamos diciendo cómo se negocian, ¿no? Es decir, cómo el otro interpreta, ¿no? Cómo el rol de coenunciador, coenunciatario, pues me lleva hacia un punto dialógico en donde yo miro a ver cómo tú pones lo social que tienes, lo cultural que tú tienes, ¿cierto? La parte comunicativa, las competencias, lo sociológico, en fin, inclusive hasta lo neurológico para poder comunicarte, ¿cierto? En las conversaciones cotidianas y cómo haces uso de eso para que tu discurso pueda estar fluctuando en lo que puede ser los diferentes géneros a nivel del discurso político, los textos escritos, los medios de comunicación, la comunicación verbal y escrita, ¿cierto? Entonces, partir del hecho de analizar un discurso, ¿sí? Desde estas relaciones, pues nos lleva a entender que los análisis, ¿sí? O los analistas del discurso se centran en aspectos como esa estructura lingüística, ¿sí? El contexto del discurso, la sociedad que circunda el discurso, lo cultural, los roles de los hablantes, ¿cierto? ¿Desde qué parte te estoy hablando? Si hay una persuasión, si hay una ideología, cómo se relaciona la filosofía inclusive, ¿cierto? Con el poder en el lenguaje, ¿sí? Además de que se pueden tener enfoques críticos, ¿no? Miremos que hay una materia pues también que hace mucho más énfasis en eso, que es el análisis crítico del discurso, ¿cierto? Que buscaría pues desvelar y cuestionar las relaciones de poder, las estructuras de dominación, ¿cierto? Presentes en el lenguaje y la comunicación. Para este caso, analizar el discurso no de manera crítica pues nos va a llevar a entender ciertas estructuras, ¿sí? Que a partir de diferentes teóricos y académicos en el campo del análisis pues nos pueden ofrecer definiciones y enfoques distintos, ¿no? Tenemos obviamente muchos estudios que podemos socavar acerca de los conceptos claves de lo que puede hacer el análisis del discurso. Ahora miremos que Arnoux nos habla sobre articular esos saberes en el campo de la producción del discurso con las ciencias del lenguaje, ¿cierto? De qué manera las prácticas discursivas nos ayudan en la vida social o vinculamos lo social con el contexto, ¿sí? Cómo el discurso, ojo, se comienza a comunicar entre disciplinas, ¿no? Ya, sobre todo en las ciencias sociales, pero lógicamente, pues entre más disciplinas en donde va a ser parte,
fundamental, ¿no? En la humanidad, ¿sí? En las lenguas, en el estudio de las licenciaturas en lenguas castellanas, pues, y demás con otras disciplinas, es fundamental estudiarlo, ¿sí? Para poder entender cómo se desarrolla la lengua, ¿cierto? Cómo esos alcances evolucionan, ¿sí? Cómo esa forma de comunicación verbal o escrita, incluyendo las conversaciones, los discursos políticos y además pueden ser discurso, cómo los contextos y las estructuras lingüísticas que están evaluando las palabras, las frases, la gramática, los argumentos, los significados, permite que haya unas perspectivas críticas, es decir, que podamos relacionar en todas esos significados, en esas situaciones, si hay una ideología, ¿sí? Si hay poder, si hay desigualdades sociales, ¿sí? ¿Qué hay detrás de allá? ¿Cómo podemos revelar y cuestionar las relaciones? ¿Qué métodos de investigación usa el análisis del discurso para mirar la variedad, ¿cierto?, de todos estos estudios que se pueden hacer y cómo los contenidos en el análisis del discurso nos van a permitir el análisis de una conversación, la lingüística crítica, el análisis del discurso multimodal, entre otras cosas, ¿sí?, que nos ayudan a requerir diferentes estudios del lenguaje como la pramática, la semántica, la sociolingüística, la antropología, el estudio de la evolución del hombre inclusive, ¿cierto? La filosofía y la psicología, por supuesto, desde sus diferentes vertientes, disciplinas. Es por eso, ¿no?, que el discurso sí es interdisciplinar, ¿no? Permite que varias disciplinas se comuniquen para poder significarlo, ¿no? Para poder darle, lógicamente, pues digamos que vida al concepto a través de la historia, a través de la evolución, y ser muy minuciosos, ¿no?, en mirar esas perspectivas en donde se haga el análisis, de qué forma lo voy a hacer, ¿sí? Cómo es que nos interesamos por aquello que no salta a la vista, pero que está generando un discurso y que hay un mensaje allí, ¿sí? Cómo es que un analista puede ser capaz de encontrar los rastros que dejan los discursos y partir de sus análisis, rastros semánticos, morfosintácticos, críticos, ¿sí? Entonces ahí miramos cómo inclusive, ¿sí?, se exploran otros elementos que los denominamos corpus del discurso, que nos ayuda a saber qué partes teóricas, ¿cierto?, qué estudios, qué investigaciones se hacen sobre ese discurso para yo tener una base, ¿sí? Es decir, si yo estoy haciendo un análisis del discurso sobre un comercial publicitario, ¿sí?, voy a armar un corpus sobre ese comercial publicitario como una herramienta que me permita determinar el análisis, ¿sí? Es decir, hay otros mensajes publicitarios iguales que me lleven a concluir que hay ciertas palabras semánticas en este discurso para llegar a los escuchas, ¿sí?, para llegar a los receptores, ¿ya? Entonces, fíjense cómo verdaderamente nos lleva a entender, ¿sí?, que las diferentes vertientes, ¿sí?, las podemos transversalizar para poder hacer un análisis, ¿sí?, en los diferentes campos, ¿no?, por supuesto. Ahora bien, miremos que autores como Van Dijk pues hacen análisis explícitos y sistemáticos. Miremos que Van Dijk pues es uno de los grandes teóricos que ha hablado sobre el discurso, ¿cierto?, y que se ha basado en diferentes métodos y teorías, y que lo estuvimos tocando en anteriores videos, sobre todo porque él desenreda, digamos, mucho ese término de lo que puede ser el discurso y el poder, ¿cierto? El discurso como influencia, el discurso precisamente para el control, ¿cierto?, digamos, de masas y demás, pues parafraseando los textos de él, sobre todo el discurso inmerso dentro de lo social, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de que, ¿qué no es un discurso? Pues no va a ser un análisis del discurso, ¿no?, que no va a permitir un análisis del discurso aquellas posiciones que generen un pseudoanálisis, ¿sí? Ahora, el pseudoanálisis es una aproximación superficial o problemática al análisis que puede conducir a conclusiones incorrectas o engañosas, ¿sí? Entonces vamos a mirar algunos pseudoanálisis que nosotros podemos tener, ¿sí?, a la vista, y que no van a ser un análisis del discurso, ¿sí? Cuando hacemos un pseudoanálisis a través de los resúmenes, ¿sí?, podemos nosotros encontrar que se refiere a basar un análisis en resúmenes extractos breves de un texto sin tener en cuenta el contexto completo. Entonces cojo yo un texto, cojo un discurso y lo resumo, pero puedo estar omitiendo detalles importantes y no proporcionar, ¿cierto?, una imagen completa de la intención o el significado que quiero yo develar del discurso, ¿sí? Un pseudoanálisis a través de los resúmenes
de los resúmenes, pues me va a generar un error en el momento, en un ejemplo, en el discurso político, si un discurso político es sobre la economía, ¿sí? Y en un resumen yo menciono la palabra prosperidad, ¿sí? Por lo que obviamente está a favor de una economía fuerte, ¿sí? Entonces ahí cuál es el problema, digamos, que de hacer un resumen de un discurso político, y en el resumen dije bueno, en todo lo que se habló, básicamente se habló de la prosperidad, ya, eso fue el discurso que se dijo. Pues yo allí me voy a mirar que me estoy basando únicamente en la palabra o en la frase del resumen, más no estoy proporcionando una comprensión completa del discurso político, ¿sí? Entonces, el error es suponer que un político está a favor de una economía fuerte solo porque mencionó la palabra prosperidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando yo me baso en un pseudoanálisis de resumen, puedo estar omitiendo cosas que son muy importantes, ¿sí? Y que el resumen pues me termina siendo una simplificación y no va a reflejar todo el contenido o todas las intenciones del discurso, ¿no? Ahora, si me voy a un pseudoanálisis basados en la toma de posiciones, miramos que este tipo de análisis se centra en las opiniones o posiciones expresadas en un discurso sin profundizar en la lógica, los argumentos o las evidencias que respaldan esas posiciones, ¿sí? ¿Cómo es esto? Esto es decir que me puede llevar a una comprensión limitada y sesgada del discurso. Miremos un ejemplo, ¿sí? Un error podría ser que el autor claramente está en contra de la inmigración, ¿sí? La persona que esté diciendo el discurso está en contra de la inmigración, ya que menciona que es un problema en su discurso, ¿sí? ¿Cuál es el problema? No se analizan los argumentos o evidencias detrás de la posición del autor, ¿sí? ¿Por qué está mencionando, ¿sí? O por qué está en contra de la inmigración? Lo que lleva a una comprensión superficial de su postura, ¿sí? ¿Cuál sería el error ahí? Concluir que un autor está en contra de la inmigración solo porque menciona que es un problema en su discurso es una simplificación, ¿sí? Entonces miremos que allí no se están evaluando los argumentos detrás de esta afirmación ni se consideran otras posibles perspectivas que el autor podría presentar en el mismo discurso, ¿sí? Es decir, que yo coja y diga en un discurso, bueno, el ser homosexual es un pecado. Entonces yo me baso en la toma de posición y digo, no, es una persona homofóbica, ¿cierto? Aunque eso, bueno, sería una generalización, pero yo me baso en la toma de posición y digo, bueno, está diciendo que es un pecado, pero no miro qué puede haber detrás, ¿no? De todo ese discurso que digo, y no hago una relación, ni un estudio, ni armo un corpus para mirar a ver ciertas escenas que puedan surgir de ahí, ¿cierto? Ahora, miremos que el pseudoanálisis por el exceso de citas o aislamiento de citas, ¿cierto? Aquí lo tenemos, exceso de citas o aislamiento de citas, consiste en seleccionar fragmentos específicos del discurso, ¿sí? A menudo fuera de contexto para respaldar una interpretación preconcebida o para tergiversar la intención del hablante, ¿sí? Que esto puede lógicamente llegar a conclusiones sesgadas o engañosas. Entonces miremos un ejemplo. El error sería que el científico dijo que el calentamiento global no es un problema real, por lo que la ciencia no respalda la idea del cambio climático, ¿sí? Ojo con esto, el científico dijo que el calentamiento global no es un problema real, por lo que la ciencia no respalda la idea del cambio climático. ¿Cuál es el problema? La cita se saca de contexto y no refleja necesariamente la posición general del científico ni la evidencia científica completa, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues como les decíamos, como decía, detrás de ese discurso tiene que haber más contexto, ¿sí? ¿Cuál sería el error ahí? Pues tomar una cita fuera de contexto como el calentamiento global no es un problema real de un científico y usarla para afirmar que la ciencia no respalda el cambio climático, ¿sí? Es algo engañoso. Es decir, yo no puedo coger una cita allí, la saco del contexto y digo, ok, como el científico dijo eso, pues simplemente la ciencia no respalda el calentamiento global porque era científico y ya está, ¿sí? Entonces la cita podría no representar la opinión general del científico ni tener en cuenta el contexto completo del discurso, porque pues se necesita hacer algo más amplio, ¿sí? Se necesita extraer declaraciones enteras y presentar, ¿sí? Situaciones que permitan precisamente hacer un análisis más exhaustivo, ¿sí? Ahora, cuando hacemos un pseudoanálisis circular de discursos y construcciones mentales, vamos a mirar que en este caso el análisis se realiza de manera circular,
donde las interpretaciones se refuerzan a sí mismas, ¿cierto? Sin considerar nuevas evidencias o perspectivas, ¿sí? Es decir, que se tiende a caer en un ciclo de confirmación de creencias preexistentes. Vamos a mirar otro ejemplo, ¿sí? Un error, digamos. Siempre he creído que este político es deshonesto y cuando leo sus discursos encuentro evidencia en su deshonestidad. El problema, ¿cuál sería? La interpretación se basa en una creencia preexistente y se refuerza sin considerar objetivamente el discurso. Es decir, me estoy basando, inclusive le estoy poniendo yo situaciones personales, situaciones así, que se salen de hacer ese análisis del discurso, ¿ya? El pseudoanálisis que me lleva a lo circular de los discursos y los constructos mentales, ¿cuál es el error? Siempre creer que un político es deshonesto y luego buscar evidencia de su deshonestidad. Ahí estaría el error, ¿cierto? En sus discursos, sin una evaluación objetiva, ya es un ejemplo de pensamiento circular, es decir, siempre voy a buscar evidencia y evidencia de lo que el político esté diciendo, porque a mí me parece un político que no es pertinente según mis convicciones y ya está. Sí, pero entonces jamás miro yo con objetividad otras cosas que pueda decir el político y que tal vez pues están fuera de aquello que yo estoy creyendo, ¿sí? Ahora, está también el pseudoanálisis por falsas generalizaciones, ¿cierto? Miremos por acá la circularidad, ¿cierto? Que permite es que los textos de los hablantes, para explicarlos desde la misma base, necesiten elementos adicionales para el análisis, ¿no? Como les vengo diciendo, es decir, hacer un análisis discursivo tiene que ser algo mucho más profundo, ¿cierto? En donde yo no tenga que caer en lo circular, ¿cierto? ¿Ya? Pienso que o siento que puede generar circularidad, por ejemplo, ¿cierto? Porque además estoy poniendo como base algo muy propio, ¿no? Es decir, el hacer un análisis del discurso tiene que salir de la regla de poner yo mis creencias particulares, mis actitudes personales y demás, ¿cierto? En las situaciones discursivas, porque tengo que ser objetivo para hacer ese análisis. Imagínense ustedes un juez poniéndole, digamos que corazón al tema de lo que esté juzgando, solamente porque la persona a la que juzgue pues está diciendo un discurso conmovedor y demás, y entonces se salga de la norma por ello. Entonces, o sea, hay que tener objetividad en ello, ¿sí? Para que se pueda hacer un análisis, cómo se mira según las reglas, ¿cierto? Cómo precisamente me permite a mí ese análisis encontrar diferentes factores dentro del discurso que yo vaya a seleccionar minuciosamente, que me permitan verdaderamente saber qué sí es verdad, qué es mentira, qué hay detrás del discurso. Sí, si me fuera este tema, digamos que en la penalidad y demás, pues muchos los jueces utilizan eso, ¿no es cierto? Es decir, el analizar el discurso del otro a través de los testimonios y comenzar a ver si es verdad, si es mentira, a través de, ¿cierto? Un análisis que se puede hacer en todo ese proceso discursivo, ¿sí? Ahora bien, miremos que está también el pseudoanálisis por falsas generalizaciones, ¿sí? Y este implica sacar conclusiones amplias o hacer generalizaciones a partir de un número limitado de ejemplos o casos. Esto puede llevar a estereotipos y significaciones injustas. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Si miramos un ejemplo, sería el error. En su libro el autor menciona un caso de fraude financiero, por lo que todos los banqueros son corruptos. Un ejemplo. Entonces ahí estoy haciendo una generalización y el problema es extrapolación injusta y simplista de un caso a toda una categoría de personas, ¿cierto? Solamente porque se mencionó en el discurso eso. Entonces, un caso de concurrencia, es decir, si yo digo, sí, los hombres son violentos, entonces todos los hombres son violentos, ¿sí? Si estamos hablando de violencia de género contra la mujer, por ejemplo, entonces todos los hombres son violentos, ahí yo estaría haciendo una falsa generalización. Y de hecho en lo dialectal se da, ¿no? Cuando dicen no, todos los hombres son machistas, ¿cierto? Una falsa generalización, ¿cierto? ¿Sí? O las mujeres feministas, bueno, en fin, ¿sí? En este caso, el error que es concluir que todos los banqueros, en el ejemplo que les ponía, son corruptos basándose en un caso de fraude financiero, ¿sí? Es una generalización injusta y no se considera la diversidad de individuos que hay en esa categoría y entonces por lo tanto podemos caer en estereotipos, ¿cierto? Ahora, el pseudoanálisis por la localización de elementos, que es el último pseudoanálisis que digamos nos indica que no es un análisis del discurso, ¿sí? Es un enfoque que se basa en identificar elementos específicos y concretos
con palabras claves o términos sin contextualizar adecuadamente su uso en el discurso completo, ¿sí? Entonces, lógicamente eso nos puede llevar a una comprensión superficial, distorsionada del significado, ¿cierto? En donde, ¿cuál sería el error? Entonces cito, el discurso del presidente contiene la palabra patriotismo, por lo que él es un líder patriota. Miremos cuál es el problema. No se considera el contexto y la forma en que se utiliza la palabra en el discurso, lo que puede llevar a una interpretación incorrecta. Es decir, yo puedo coger y leer el discurso en donde dice, el presidente en su alocución dijo que era un patriota muy interesado en la evolución del país, ¿sí? Ok, solamente tomo ese discurso y me llevo como énfasis la palabra patriota, pero si yo me voy a la locución, tal vez me voy a un contexto y qué había alrededor de ese contexto que dijo, ¿no? Esa palabra, ¿sí? Ya. ¿Qué tal que ese contexto estaba dentro de un debate político que estaba hablando sobre guerra financiera? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Sobre algún tipo de violencia en el país, ¿sí? Sobre algún acuerdo de paz, bueno, en fin. Diferentes contextos que cuando yo ya lo pongo, ¿cierto? El discurso con su palabra y con el texto y el contexto, como mencionaba, pues me va a cambiar lógicamente el análisis, ¿sí? Entonces, no se utiliza, ¿no? El contexto para mirar cómo se utiliza esa palabra en el discurso, ¿no? Entonces, esto nos llevaría a creer que hay múltiples significados, ¿sí? Y muchas maneras de analizar el discurso. Entonces, en el análisis de discursos y textos, es esencial evitar los enfoques pseudocientíficos y esforzarse por realizar un análisis más completo y riguroso que considere el contexto, las intenciones del autor, las evidencias, las diversas perspectivas presentes en el texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque un análisis, ¿sí?, de calidad, ¿sí?, debe ser reflexivo, crítico y basarse en un marco teórico sólido en lugar de caer en interpretaciones superficiales y sesgadas, ¿ya? Inclusive cuando yo le pongo un discurso o a un análisis del discurso, yo le pongo alguna situación en especial de lo personal y demás, ¿sí? Pues estoy de alguna forma criticándolo y estoy lógicamente hablando de un pensamiento subjetivo, ¿no? Ahora, hay algo que es cierto acá, y es que yo no me puedo desvincular completamente de meter, digamos, una perspectiva propia mía dentro de un discurso, ¿sí? Porque lógicamente, digamos que si te están haciendo un discurso, tú haces el papel de entrevistador o entrevistadora y te están dando un discurso sobre un problema de hambruna, pues lógicamente tú te añades a ese contexto, ¿cierto? Y te da pena y también de pronto contribuyes y comienzas a mirar la opinión. Es decir, indudablemente uno a veces no puede salirse, ¿no? De ese papel de crítico, de pensante, ¿sí? De cognosciente dentro de los discursos, pues porque ya viene con nuestra personalidad, ¿sí? Es decir, sería fenomenal si uno dice, bueno, yo voy a hacer un análisis objetivo y para ese análisis yo no voy a poner cosas personales, ¿sí? Sino que simplemente me voy a enfocar en analizarlo de tal manera, semánticamente, pragmáticamente, críticamente, bueno, en fin, ¿sí? Pero pues lógicamente eso no se hace porque somos seres humanos y pues tenemos sentimientos y lógicamente esto nos lleva a de alguna forma interferir y a interactuar en una comunidad dialógica, ¿no? En una comunidad que nos permite a nosotros la realización de ser personas dentro de los discursos, la empatía con los demás, ¿no? Pero entonces aquí nosotros podemos resumir, ¿cierto?, los diferentes textos y autores y precisamente que el discurso merece, ¿no? Una investigación exhaustiva, profunda, que viene con un contexto determinado y que yo tengo que ser muy selectivo para poder entrar en los estudios discursivos y mirar desde dónde los analizo, ¿no? Porque ya miramos que hay 6 elementos que me llevan a entender que no es un análisis discursivo y es precisamente partir de esos pseudocientíficos, ¿sí? Todo aquello que parta de lo pseudocientífico pues no me va a determinar un análisis. De ahí que a veces los discursos pues muy necesariamente sería bueno transcribirlos tal cual como se presentan, ¿no? Si yo tengo una entrevista, pues transcribo la entrevista inclusive con los silencios, con las pausas y demás, porque todo eso me va a permitir hacer un análisis fijo, puntual del discurso. Entonces, eso es todo.
Como siempre, pues es algo muy corto, sí, se pueden apoyar de las lecturas, siempre preguntas, aportes, por supuesto que les puedo colaborar. Y pues nada, nos miramos en otro video ya abarcando otras temáticas sobre este tema que es tan interesante y que transversaliza la lengua en todos sus componentes. Nos vemos luego. Chao, chao.